Buenas noches, amigos, amigas. Otra de las sesiones de el Centro Escudero, tratando de ver qué está pasando con la economía frente a noticias bastante de incertidumbre que afectan lo cotidiano y sobre todo contradictorias. Nos van a ofrecer un análisis de esta economía ya los muy reconocidos economistas Javier Cuevas y Jaime Dunn. Adelante, Javier. Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar de nuevo a compartir algunas reflexiones sobre la economía boliviana. Pues este es un informe que se hizo en Milenio para la economía de 2021-2022. Voy a comenzar primero con el desempeño del sector real. Lo que uno puede ver es que el crecimiento de 6.1 del PIB ha estado por debajo del promedio de la región, que fue de 7.8. Tenemos a Perú, Chile y Colombia con crecimientos por encima y Argentina por encima del 10%. Cuando vemos la variación real del PIB de Bolivia, vemos que desde el 2013 hasta el 2019 ha habido una tendencia descendente. O sea, ya estábamos con problemas en el 2019, problemas que se han profundizado con la pandemia en el 2020, que cae a 8.7. La recuperación de 6.1 es insuficiente para esa caída. Si vemos el crecimiento por actividad económica, vemos un crecimiento muy dispar por sectores. Tenemos la minería con un 37.7 que responde al aumento de las cotizaciones, la construcción, a la inversión pública y privada. Perdón, Javier. Sí. ¿Quieres que proyectemos tu presentación? Si la puedes proyectar, mejor. Ya. Pensé que la estaban proyectando. Ya. Ya. ¿Puedo seguir? ¿O todavía Adelante. no? Ok. Sí. Pero tenemos sectores como establecimientos financieros, restaurantes y hoteles que han crecido menos del 1%. Y tenemos agricultura y ganadería. Es interesante porque no cae el 2020. El 2021 vuelve a crecer, pero por debajo del crecimiento del 2020. Vamos a ver, posteriormente tiene que ver esto un poco con la elasticidad respecto al ingreso. En la formación bruta de capital hay un aumento en el sector público, básicamente es en construcción, y el aumento en el sector privado es bastante pequeño, de 6.7 a 6.9. Un elemento que no se ve en esta gráfica es que la inversión en bienes de capital ha estado bajando. Esto es preocupante porque tiene que ver con el futuro crecimiento de la economía. Un rato, perdón. Vemos si la inversión pública está... Algo ha pasado acá, perdón. Ya. Vamos por sectores. La producción de gas natural y petróleo que ustedes ven ha ido cayendo desde el 2014 hasta el 2021. Hay una pequeña recuperación del gas en el 2021. Ahora, esta caída se debe básicamente a que la inversión pública y extranjera en hidrocarburos ha ido disminuyendo. Y el caso de la inversión pública se debe principalmente a que el resultado operativo de IPFB ha ido bajando constantemente, como vamos a ver en el sector fiscal. Los minerales tienen aquí se muestra la variación precio y volumen. El estaño, antimonio y cobre tienen una elasticidad menor que 1 con relación al incremento de los precios. Sin embargo, zinc, wolfram, plata, plomo y oro tienen una elasticidad mayor que 1. En el caso del oro es muy complicado explicar ese crecimiento tan grande. Parte de eso se supone que es contrabando del Perú. Con relación a la variación del PIB industrial, el PIB de la industria crece en 3.9. Un aspecto importante acá que tiene que ver con la intuición es que alimentos, bebida y tabaco han caído menos en 2020 y también crecen menos en 2021. Esta elasticidad de alimentos y bebidas es menor que 1. Obviamente, si hay un problema de ingresos menores, la gente sigue consumiendo y cuando aumentan los ingresos también aumenta un poco su consumo. Sin embargo, si uno ve otras industrias que involucran vestimenta, muebles, todo, si uno no tiene para comer, no va a estar pensando en cambiar muebles o cambiar vestuario.
pero una vez que mejora el ingreso, hay un aumento también por encima del 6.1. En la producción agrícola, como habíamos visto, ha tenido un crecimiento muy moderado, pero se ve que casi con excepción de la papa y la caña de azúcar, han estado todos por encima la cosecha de 2021 ha estado por encima de 2020. Un aspecto importante que es la exportación de carne bovina. Si bien en términos relativos respecto a las exportaciones totales es todavía bajo, el valor de la exportación de carne bovina, estas exportaciones han ido creciendo fuertemente en los últimos 2 años. El desempeño fiscal, como ustedes ya saben, hay una caída, un déficit consecutivo desde 2014. Hemos terminado con menos 9.2 en el 2021, que es la segunda cifra más alta en lo que va desde 2014. Esta cifra se debe básicamente a la expansión del gasto fiscal, a pesar de que hubo una mejora en los ingresos tributarios. En el 2021 hubo 2 medidas principales de política tributaria. Uno fue el impuesto a las grandes fortunas. Los resultados son que hay una recaudación de 240 millones de bolivianos, significa el 0.09% del PIB, y de los ingresos tributarios 0.42%. Los países de la OCDE originalmente eran 12 países, ahora solo quedan 3, Noruega, España y Suiza. Con relación al PIB es 0.56 y de los ingresos tributarios 1.8. Latinoamérica y el Caribe tenemos Argentina, Uruguay y Colombia. Con relación al PIB la recaudación es 0.06% y con relación a los ingresos tributarios 0.25%. Estamos un poco mejor que Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, esto va a ir cayendo en el futuro. El Ministerio de Economía ha anunciado que ha aumentado el impuesto a las grandes fortunas en 2.5% en el 2022. Pero si comparamos con el crecimiento programado de 5.1 y inflación de 3.4, en términos del PIB estaría cayendo la recaudación del IGF. La otra medida importante ha sido el ERE-IVA, la devolución del IVA del 5% de las facturas para personas con ingresos menores a 9.000 bolivianos. Las recaudaciones del 10.5 millones bolivianos y es el 0.08% del PIB semestral. Aquí el gobierno ha incluido esta medida como una medida de reactivación, pero si vemos ahí es marginal su efecto. Por una parte, porque la idea era que esto se dedica al consumo, pero el consumo no solo es doméstico, también es importado. Si todo fuera importado, no tiene ningún efecto sobre la absorción. Operaciones en el sector público. Aquí podemos ver, esta tabla es importante porque muestra el comportamiento de los últimos 3 años. Y un aspecto importante es que los ingresos tributarios no alcanzan a financiar los gastos corrientes del gobierno general. Ahí se puede ver que tenemos 22 aquí tiene 2 implicaciones. Uno, que la deuda que está tomando un ratito hay como de interferencia. Ya. Creo que ¿Sigue la interferencia? No, paró. Ok. Ya, ahora sí, de nuevo continúo. Entonces, sí, lo que indicaba que había 2 implicaciones en este tema cuando los ingresos tributarios son mayores al gasto corriente del gobierno general. La primera implicación es que se genera una inflexibilidad en la política fiscal. Si hubiera la necesidad de un ajuste fiscal, básicamente va a ser difícil hacer porque en años pasados, cuando hay ese problema, lo que se hacía era ajustar la inversión, pero ajustar ya el gasto corriente es más complicado. Y la segunda implicación es de que estamos contrayendo deuda para financiar salarios, para financiar bienes y servicios, y es una crítica que generalmente el gobierno actual, el gobierno de Evo Morales, ha estado haciendo a los gobiernos anteriores. El otro tema es que el resultado operativo de las empresas estatales ha estado cayendo. Ustedes ven de 1.3 en 2019, baja a 0.5 en 2021. Los salarios tienen una tendencia creciente de 12.4, que va subiendo a 13.2.
Los gastos de capital han tenido una recuperación en el 2021 con relación a 2020 y la restricción principal para este crecimiento ha sido las dificultades para conseguir crédito externo. Ustedes saben que estaba programado $3,000 millones con emisión de bonos soberanos que no se pudieron concretar el 2021. Una vez el resultado global, bajo el resultado global, en la jerga económica decimos bajo la línea. Y bajo la línea tenemos que el crédito neto ha caído a 1.1 y el crédito interno neto está en 8% del PIB y la mitad es el Banco Central y la otra mitad es la emisión de títulos del Tesoro. Con relación al crédito neto del Banco Central al sector público no financiero, vemos ahí un crédito bruto creciente que básicamente va a financiar los problemas de liquidez del Tesoro y en menor medida las necesidades financieras de las empresas estatales. Los depósitos han tenido una leve recuperación en el 2021, especialmente las empresas públicas, porque han recibido, YPF ha recibido mejores precios por la exportación de gas natural. El crédito neto es obviamente creciente y eso tiene implicaciones en la pérdida de los reservas internacionales que bajo el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que el crédito neto sube, hay un aumento de la base monetaria, un aumento de la oferta monetaria y dependiendo cómo se comporta la demanda, ese desequilibrio en el mercado monetario se traduce en pérdida de reservas internacionales, cosa que se ha venido viendo desde el 2015. La emisión de títulos del TGN, esto está en flujos en millones de bolivianos. Vemos que estas se duplican en 2021, llegan a 10,000 millones de bolivianos. Esto representa el 85% de la recaudación Javier, anual. perdón Javier, disculpa, sí. Estás moviendo mucho los cuadros y uno medio que se pierde. No. Yo estoy moviéndolos porque no estoy pudiendo seguir la ruta de Javier. Tal vez Javier mismo debería compartir sus cuadros para poder hacerlo, ¿no? Yo entonces moveré. Ya, ok. Por favor. Ok, si yo no, muevo entonces. Ok. Súbelos tú, por favor. Yo voy a mover. Decía que la emisión de títulos del TGN. ¿Quieren que vuelva atrás? Tienes que subirle, tienes que compartir la presentación. No, pero Javier. ya he subido. No. Está ahí. No está. Volverlo a hacer, yo la bajé. Hay un botón verde, Share Screen. Sí, estaba con eso. A ver, está Share Screen, a ver. Ya, otra vez. Share. Ahí está. Ahora está. Sí, no, estaba, pero yo no sabía que lo habían quitado. No me di cuenta. Ya. Ahí está. Bueno. Decía que la emisión de títulos llegó a 10,000 millones de bolivianos, que representan el 85% de la recaudación anual del sistema de previsión social. Eso implica que el 15% solo es para el sector privado. Hay un crowding out fuerte, un desplazamiento del sector privado por el déficit del sector público. A ver. Bueno, la deuda pública llega, ¿se ve el cuadro completo? Sí, muy bien. Ya, ok. La deuda pública llega a 82% del PIB y se divide, la deuda interna ha crecido fundamentalmente a partir del 2020 como emergencia del COVID-19 y ha continuado su crecimiento en el 2021. Y la deuda externa ha caído un poco en términos del producto, estamos hablando del 31%. La gestión monetaria y financiera, acá, bueno, antes de pasar acá, un problema principal es que está habiendo un desplazamiento muy fuerte del sector privado con el endeudamiento privado mediante la emisión de títulos del Tesoro. Ahora vamos a entrar al segundo gran problema. Las reservas internacionales, como ven, la columna celeste, tiene una caída constante desde de 11,000 millones que llega a 1,400 millones de dólares. Y el oro está en 2,000 millones de dólares y las asignaciones de 535. Abajo hablo del ratio ARA, Assessing Reserve Adequacy, que fue 0,57, calculado por el Fondo Monetario
en el 2021 y el nivel adecuado está entre 1 y 1.5. O sea que estamos bastante bajos en términos de reservas internacionales. Sin embargo, hay otro problema. De acuerdo al sexto manual de la balanza de pagos, son considerados activos de reserva de disponibilidad inmediata a todos aquellos que se puedan disponer de forma rápida y además estén bajo el control de la autoridad. En el caso del oro no sucede eso. Necesitamos ley congresal para poder utilizar el oro. Y después de lo que pasó con el crédito que se dio en el gobierno anterior, también necesitamos ley para utilizar las asignaciones del fondo. Entonces, ¿qué mide esta área? Primero, activos de reserva sobre importaciones de bienes y servicios. Si solo consideramos divisas, porque esos son de disponibilidad inmediata, el término, estamos hablando solo de 12 meses. Se mide el número de meses y el criterio de referencia es al menos 3. Entonces estamos hablando solo de 2 meses. Si vemos activos internacionales sobre M1, en este M1 incluye billetes y monedas en poder del público, más los depósitos a la vista de moneda nacional y extranjera. Estamos hablando de número de veces o también se puede hablar en porcentaje. Es al menos igual a 1. Estamos en 0.1 o 10% del total del M1. Si hablamos de activos internacionales o servicios de deuda externa, el criterio es al menos un año. Estamos en 0.8, que significa apenas 8 meses, 8.4 meses. Ahora, esta relación es divisas sobre M1, que solamente es moneda nacional, y divisas M2, que es además depósitos a plazo, depósitos en caja de ahorro. Ustedes saben que en Bolivia la caja de ahorros funciona igual que en depósitos a la vista. Acá lo que se ve es una caída muy grande desde 2008. Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de divisas M1, de 150% llega a 7%, y divisas M2 de 200, M1 llega de 230 aproximadamente a 12%, y divisas M2 de 150 a 7%. Puta, se me jode. Esto es complicado porque el Banco Central tiene el monopolio en esto, y como un monopolio no puede fijar la cantidad y el precio a la vez. En este caso ha decidido fijar el precio porque tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces tiene que estar dispuesto a vender y comprar a ese precio. Si cambiara la percepción de la gente y va de bolivianos a dólares, sí tendríamos un gran problema. Entonces, el segundo gran problema es el nivel bajo de divisas relativo a cualquiera de estos indicadores que hemos visto. Indicadores del sistema de intermediación financiera, si ustedes ven el cuadro, casi muestra solidez en el sistema financiero. Tenemos crecimiento de depósitos, tenemos crecimiento del crédito, la cartera de mora es baja, 1.6, aunque sube a 1.9 a marzo. La liquidez de corto plazo es alta porque los depósitos han crecido más que el crédito. El coeficiente de adecuación patrimonial, el mínimo es 10, estamos en 12.9. Entonces no es un óbice para seguir expandiendo la cartera. La utilidad neta ha crecido y tanto el ROA como el ROE también ha mejorado. Sin embargo, aquí hay un pero. Ustedes saben que se ha reprogramado la cartera en el 2020 y se ha vuelto a reprogramar en el 2021. Pero también esos plazos de la cartera diferida van a empezar a vencer. Pues la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto del vencimiento de los plazos de la cartera diferida sobre la mora? Esa es una preocupación que en las distintas presentaciones que he hecho, no tan rápida como esta, un poquito más lenta, la gente de la banca está preocupada. Veamos la cuenta corriente, veamos el sector externo, primero la cuenta corriente. La cuenta corriente ha sido superavitaria en el 2021, después de 6 años, 800 millones de dólares, debido básicamente al incremento de las exportaciones y las remesas, a pesar de que hubo un aumento importante en las importaciones. Las exportaciones se han beneficiado de las exportaciones de minerales debido a las cotizaciones y en menor medida la exportación de oleaginosas. La exportación de hidrocarburos, si bien es mejor que el 2020, está por debajo del 2019, básicamente porque los volúmenes se han estancado, aunque los precios sí han mejorado.
El valor de las importaciones se ve ahí un repunte importante, pero una parte de este repunte es explicado por la importación de combustibles. En el 2017 significaban el 11% del total y en el 2021 la importación de combustibles llega al 26%. O sea, se han duplicado estos tanto por aumento de volumen como de precio. Esto nos lleva a este siguiente gráfico. Estas son exportación de gas natural, importación de combustibles al primer trimestre de cada año. Y se ven tres cosas. La primera es una tendencia descendente de la exportación de gas natural. Y la segunda es una tendencia creciente en la importación de combustibles. Y ya en el primer trimestre de 2022, la importación de combustibles es mayor que la exportación de gas natural. Cosa que se confirma nuevamente en abril, cuando uno hace las cifras abril, tenemos la misma tendencia. Lo que pasa es que en el caso de los combustibles tenemos dos efectos. Uno, el efecto en el volumen, que es creciente por el aumento en la demanda, y además el precio por el aumento de los precios internacionales. Y en el caso del gas natural solo hay un efecto en el precio, que es el efecto del aumento de los precios internacionales, porque los volúmenes prácticamente están estancados. Este es un cálculo del tipo de cambio real bilateral. Acá lo que vemos es, hay una depreciación nominal de Argentina de 18.8, todos se han depreciado en términos nominales con relación al, es un cálculo con relación al dólar, pero como tenemos el tipo de cambio fijo, da lo mismo si calculamos respecto al boliviano. Sin embargo, en el caso de Argentina hay una inflación del 59, mientras la inflación de Bolivia ha sido 0,9, hemos tenido una ganancia de competitividad de 22%. Es interesante ver que yo he estado en Argentina, que incluso en Buenos Aires se están utilizando los bolivianos como reserva de valor ante la escasez de dólar. Con el Brasil ha habido también una ganancia pequeña. Con relación a Chile y Perú hay una pérdida en términos de competitividad. Chile ha tenido una depreciación nominal del 16.4, pero tiene una inflación del 7.2, que salta para Brasil, Chile y Perú tienen lo que se llama inflación objetivo, target inflation, y han tenido que subir sus proyecciones. Primero eran de 3.4, después han subido a 3.7, Perú lo mismo, pero han estado tratando de controlar en función de los objetivos de inflación que tenían para ese año. Las remesas es la principal fuente de los hogares en Bolivia y ha habido un crecimiento importante en el 2021, es la segunda cifra más alta en lo que va desde 2014. Entrando a la cuenta financiera, vamos a ver la inversión extranjera directa. Ahí sí hay un resultado positivo. Después de 2 años tenemos un resultado positivo. Sin embargo, hay que indicar de que este resultado se debe principalmente a la reinversión de utilidades y no así a flujos nuevos de inversión. Y acá vemos errores y omisiones. Desde el 2015 tenemos cifras negativas. Es un subregistro de importaciones que en buen español es contrabando. Esta es una salida de divisas neta del país y esto está incidiendo obviamente en la pérdida de divisas. Un resumen, espero estar dentro de los 20 minutos. En un entorno internacional más propicio y con la normalización del comercio, la economía boliviana ingresó en un proceso de recuperación. La recuperación fue parcial, el crecimiento de 6,1 fue, el resultado operativo de las empresas estatales continúa siendo descendente de 1.3% en 2019, bajó a 0.5% en 2021. Los ingresos tributarios fueron menores que los gastos corrientes del gobierno general. El subsidio a los combustibles implica mayor presión sobre las finanzas públicas. Acá quiero hacer una aclaración. El YPFB se beneficia no solo por la exportación de gas, sino por el tema de la urea. Los gobiernos subnacionales también se benefician por el IDH y las regalías, pero el problema es el tesoro. Al tener una base mayor de importación de combustibles,
la situación para el Tesoro es complicada a pesar de tener mayores ingresos por el IDH. El gasto fiscal expansivo colisiona con la necesidad de preservar el nivel de reservas o de divisas y las restricciones de financiamiento del déficit fiscal. La dificultad de financiar el desequilibrio fiscal con crédito externo aceleró el crecimiento de la deuda interna a través del crédito neto del BCB y los bonos del Tesoro. La deuda pública interna y externa escaló a 82% del PIB en 2021. El financiamiento externo con bonos soberanos es difícil y oneroso. El piso nuevo es 7.5, que corresponde a la negociación que hizo el gobierno o la recompra de bonos que hizo en febrero de este año. La emisión de bonos del TGN se acerca al techo de recaudación anual del sistema de pensiones y supone menores recursos financieros para la actividad privada y la reactivación. El crédito del BCB puede presionar una mayor pérdida de divisas. Los mayores riesgos para la economía son el nivel de divisas y el déficit fiscal y sus problemas de financiamiento. Frente a estos problemas y riesgos se requiere disciplina fiscal para disminuir progresivamente el desequilibrio de finanzas públicas. La necesidad de imprimir dinamismo en la economía exige una mayor participación de la inversión privada, pero esto contrasta con la política del gobierno de crear empresas estatales. Recientemente hemos creado Coca-Cola y así hay otra empresa de oleaginosas y esto es complicado. Y segundo, la intervención discrecional en los mercados. Aquí hay un problema que lo voy a ver después de que termine esto. Hay subsidios cruzados, hay controles de precios, hay precios justos que dice que fija el gobierno y yo no sé si va a poder controlar todo eso. Aquí voy a un poco entrar, había la pregunta sobre el tema de la guerra. Estamos al filo, por favor, Javier. Ya, con esto termino yo. Hay un problema fundamental en esto. No sé si el gobierno va a poder controlar la inflación o va a poder controlar todo este maraña de subsidios que ha creado. Por ejemplo, tenemos ya el problema del pan en Santa Cruz, que estaban pensando subir en la próxima semana. Y concluyo con, por ejemplo, con el tema de la guerra. Hay problemas a mediano plazo como un cambio geopolítico, una eventual reducción del comercio mundial y un retroceso en la globalización, especialmente en la parte tecnológica. Con esto termino. Muchas gracias.